dia a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre. Disculpeu el retard d'uns minuts que hem tingut, però ja sabeu que quan plou, els valencians de moment pareix que no saben conduir. Quan plou, cau una gota d'aigua i tot el món s'atabala moltíssim. Donem la benvinguda a l'Escola d'Arquitectura una vegada més, a la que ja espero que consideres a casa, el vicepresident segon del Consell i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Dalmau, a qui aprofite ja per donar la paraula i que es faci el seu Parlament d'inauguració d'aquesta jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, estimat Ivan, director de l'Escola d'Arquitectura, benvolguda Begoña, directora de l'IBE, professores, professors. Para mí es un placer enorme estar aquí inaugurando esta magnífica jornada de trabajo sobre la relación entre naturaleza y arquitectura, además un día como hoy, que es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y le comentaba yo antes a Begoña que, puesto que vais a hablar de arquitectura durante toda la sesión, pues yo hablaré de naturaleza, que es además algo lo que he estado trabajando desde mi faceta también de profesor universitario y de experto en Naciones Unidas del programa Armonía con la Naturaleza durante todo este tiempo, durante muchos años ya. Y lo voy a hacer desde el planteamiento de entender que ha llegado también el momento de abrir los ojos ante nuevas realidades, ¿no? Dejar atrás lógicas que nos han llevado al momento en que estamos, un momento de crisis climática, un momento en que la Tierra está viviendo seguramente el ciclo más complejo de su historia y tenemos que buscar la necesidad de cambiar de paradigma. De hecho, estamos ya, desde hace ya un par de décadas, en ese cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que además significaría de alguna forma apartar un pensamiento que algunos autores han llamado como pensamiento colonizador, occidental, para buscar otras formas de pensamiento alternativo, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa magnífica introducción que hizo a su propia traducción Carl Jung, ¿no? A la traducción del libro de Richard Willman sobre el secreto de la flor de oro, cuando Carl Jung decía aquello tan obvio, ¿no? Que es que la construcción del pensamiento occidental se ha hecho desde el punto de vista de la lógica, de la relación entre causa y efecto, mientras que la construcción del pensamiento, por ejemplo, el pensamiento oriental, aunque esto hoy en día Jung lo diría seguramente igual para, por ejemplo, los pueblos indígenas latinoamericanos, se ha hecho desde el punto de vista de la sincronicidad. Es decir, es circular, mientras el pensamiento occidental es lineal, el pensamiento oriental, ¿no? O alternativo es un pensamiento circular, ¿no? Y termina donde empieza. Ese concepto de sincronicidad que ha hecho algo maravilloso, que es que durante las últimas 2 décadas, países que nunca se habían conocido y que están literalmente en las antípodas geográficas entre ellos, geográficas, por supuesto culturales y por supuesto económicas, pero principalmente geográficas, sincrónicamente consiguen avances tan importantes como reconocer al mismo tiempo los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de la India o el caso de Nueva Zelanda con el caso de Ecuador o el caso de Colombia, ¿no? Entonces, ese pensamiento alternativo está relacionado con el concepto de felicidad, con el concepto de summa camaña, ¿no? De buen vivir, y con el concepto de derechos de la naturaleza. Van directamente relacionados. Ese concepto de felicidad que además forma parte del origen democrático de nuestras sociedades, es decir, todas las constituciones liberales democráticas, y por supuesto las declaraciones de independencia de federales del siglo XVIII, todas hacían relación a la felicidad, que es la obligación del gobierno, es crear una sociedad feliz, y no sabemos en qué momento se perdió esa alusión a la felicidad para aparecer otro tipo de alusiones, ¿no? Desde luego mucho más banales y mucho menos integrales que el propio concepto de felicidad. Y esta idea del planteamiento de un pensamiento alternativo está directamente relacionado con un giro que estamos viviendo en nuestra época, que es lo que algunos autores han llamado el giro biocéntrico, ¿no? Desde el pensamiento ilustrado, desde el humanismo prácticamente, estamos ante la idea del antropocentrismo, es decir, de la persona, el ser humano, en algún momento el hombre, hoy en día afortunadamente ya el hombre y la mujer, es el centro de todas las cosas, absolutamente todo gira en torno al ser humano.
Y el giro biocéntrico implica que hay algo más de contenido en ese centro, ¿no? Es decir, el centro, por supuesto, está el ser humano, pero está el ser humano porque es un ser viviente con el resto de seres vivientes de la Tierra. Ese giro biocéntrico implica que el ser humano por sí solo, desde luego, no puede vivir. Pero es que además, aunque pudiera biológicamente, no podría ser nunca feliz en el sentido anímico, incluso moral, del concepto de felicidad. Y justamente por eso estamos ante ese avance, ese cambio de paradigma del pensamiento antropocéntrico al pensamiento biocéntrico, ¿no? Y esto se ve claramente, por ejemplo, me gusta mucho recordar una experiencia que me cuenta mi querido amigo, el profesor Fernando Dantas, de la Universidad de Goiás, que cada vez que me la cuenta todavía me pone los pelos de punta. Él estuvo durante 12 años trabajando con los pueblos indígenas en la Amazonía, y en particular con el pueblo ticuna, ¿no? Que es un pueblo indígena de la Amazonía americana, que está entre Brasil, en Perú y Colombia. Y él me cuenta cómo, cuando él le decía a los niños occidentales, ¿no? Oye, pues dibuja el ambiente, ¿no? Dibuja la naturaleza. Entonces el niño occidental pues dibujaba pues un árbol, ¿no? Dibujaba una nube, ¿no? Una montaña, ¿no? Y cuando se va a los mismos niños ticuna que viven ahí en la Amazonía y le hace el mismo ejercicio, ¿no? Dibuja la naturaleza. Pues lógicamente el niño dibuja un árbol, dibuja la montaña, ¿no? Dibuja la nube, pero luego se dibuja a él, y dibuja a su padre y a su madre, y dibuja a sus amigos. O incluso dibuja, ¿no? Seres mitológicos, como el Mapinguari, un ser enorme que, según la mitología amazónica, está todo el día viviendo en el marco de los diferentes pueblos indígenas, y que cualquier niño indígena te va a decir que ha visto, por supuesto, varias veces durante su vida, ¿no? Un ser enorme, grande, y también te lo dibuja. Porque esa cosmovisión plantea mucho la necesidad de buscar formas alternativas de pensamiento, ¿no? Y como decía antes, esta forma también significa romper los lazos de la colonialidad del conocimiento, eso que Mignolo llama el pensamiento fronterizo, y poner de relevancia ese pensamiento fronterizo, ¿no? Es que durante mucho tiempo el pensamiento fronterizo, la gente que hablaba de los derechos de la naturaleza, o que hablaba de la arquitectura y la naturaleza, o que hablaba de formas sostenibles, eran personas que eran vistas prácticamente como, bueno, pintorescas, ¿no? Pues mira tú, esto casi como un parque temático, ¿no? Hay que ir a ver qué pasa por ahí. Pues miren ustedes, es que el pensamiento fronterizo es un pensamiento de los más fundamentales que tenemos en nuestra forma de concebir el mundo. Y esto es algo que, desde esa decolonización del pensamiento, creo que es fundamental poner de relieve la necesidad del pensamiento fronterizo, en cuanto a que no existe la lógica tal y como la entendíamos, no existe la razón tal y como la entendíamos. Incluso ya los pensadores occidentales, pensemos ese magnífico trabajo de 40 años que ha hecho Kahneman sobre el papel de la subjetividad a la hora de apreciar la realidad, ella nos demuestra justamente eso, que no existe una única verdad, que existen diferentes verdades, y que también el Mapinguari forma parte de la realidad y de la verdad de muchos niños y muchos pueblos indígenas. Dicho esto, es cierto que ahora ya no estamos hablando de entelequias o de cuestiones pintorescas solo, sino que hoy en día incluso los más incrédulos ya se dan cuenta de que hay normas que reflexionan y que obligan al reconocer el derecho subjetivo de la naturaleza, la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Y lo hacen en el marco de una traslación del pensamiento alternativo a las normas jurídicas fundamental. Yo no sé si mucha gente sabe que el Pacte del Botànic d'Alacant, el pacto que está sustentando este gobierno, incorpora la obligación de que la Comunidad Valenciana reconozca los derechos de la naturaleza, cosa que, por cierto, hay que realizar ya en los 2 años de gobierno que nos quedan, porque además es un fundamento del pacto. Pero es que yo tampoco sé muy bien si mucha gente, bueno, conozco desde luego mucha gente que es consciente, pero a lo mejor la mayor parte de la gente no lo es, de cómo el pensamiento
decolonial se ha incorporado a nuestras constituciones, a nuestras normas, ¿no? Por ejemplo, ese maravilloso artículo 8 de la Constitución boliviana del 2009, cuando dice el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaquilla, amayú y amasúa, ¿no? El no ser flojo, no ser mentiroso, no ser ladrón, son fundamentos ético-morales que ya están en la Constitución y están escritos en ese caso en Aymara, o el Capagñán en quechua, ¿no? el Capagñán, la vida buena, o el Ibimaraey, la tierra sin mal, o el Ñanderecó en guaraní, ¿no? El Ñanderecó, que para ellos además es un ideal, ¿no? El ideal de vida armoniosa. Y todo este tipo de elementos hace referencia justamente a ese giro biocéntrico, a la necesidad de ir buscando formas de entender al ser humano en relación con el entorno que le envuelve. O ese maravilloso artículo 10 de la Constitución ecuatoriana del año 2008, que por primera vez reconoce en una Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos, cuando dice directamente así, explícitamente, la naturaleza será sujeto de los derechos que le reconozca esta Constitución, y luego es alimentado por el artículo 71 cuando dice la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, su funcionamiento y sus procesos evolutivos. Y toda persona o todo pueblo tiene la capacidad de solicitar la garantía de estos derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra. Pero como hablaba de sincronicidad, tenemos que cerrar justamente en el marco de esa sincronicidad. Y si empecé hablando de Bolivia o de Ecuador, pues toca hablar de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país muy desconocido para nosotros, pero que está siempre en los máximos índices, tanto de felicidad, que es el índice que, como saben, se realiza todos los años en Naciones Unidas, como el índice de desarrollo humano, como el índice de democracia, ¿no? Además de cualquier otro tipo de índice que nos ayude a entender el desarrollo de las personas, una sociedad realmente muy interesante. Pues Nueva Zelanda ya en 2014, es decir, ya estamos hablando de ya hace algunos años, planteó una conocida ley, la ley Te Urewera, que planteó por primera vez en Oceanía la necesidad de que un lugar sagrado maorí, ¿no? El Te Urewera, fuese reconocido como sujeto de derechos. De tal forma que la ley Te Urewera lo que nos plantea es que el hombre, o sea, el ser humano, está limitado a la hora de agredir a este lugar sagrado, ¿no? Y está limitado no porque las personas tengan un reconocimiento particular o porque haya una limitación por alguna cuestión de producción o por alguna cuestión, no, porque ese lugar, esos árboles, esos ríos, esas montañas, un lugar montañoso, tiene derechos por ellos mismos. Fíjense ustedes el cambio de paradigma. Y desde ese punto de vista, dice el artículo 3 de la ley Te Urewera, dice, Te Urewera es antigua y duradera, es una fortaleza de la naturaleza viva en la historia, su paisaje es abundante con misterio, con aventura, con belleza remota. Y Te Urewera es un lugar muy valioso, ¿no? Sagrado, con su propio maná, con su propio poder, ¿no? En términos maorís. Y 3 años después, los propios neozelandeses, en una muy conocida ley, que suele conocerse en inglés como la ley Wanganui, ¿no? Wanganui, ellos lo conocen más en su término maorí, que es Te Awa Tupua. En Te Awa Tupua o Wanganui es un río al que también se le reconoció jurídicamente los derechos de existencia como río. De tal forma que los neozelandeses lo que han hecho ha sido decir, este río, que ellos entienden además que es un ser vivo, lo dice la propia ley, es un ser vivo, tiene derecho a la existencia por él mismo y sin ningún tipo de intromisión por parte de las personas. Y luego ya les podría hablar
ampliamente, pero ya me pasaría una presentación, el estimado Iván ya me iría ya casi a una ponencia mucho más amplia del caso que yo conocí directamente, que es el caso del río Atrato en el Chocó, en la zona afrocolombiana, ¿no? En una zona selvática con muchos afrodescendientes. Y ese río Atrato que dio riqueza a todo el territorio del Chocó, uno de los territorios más pobres, por cierto, de toda América Latina, pues vio reconocidos sus derechos por parte de la Corte Constitucional colombiana. O el río Vilcabamba en Ecuador, donde cuando se intentó realizar una carretera y todos los derrubios de la carretera estuvieron a punto de asfixiar al río, el juez de Vilcabamba lo que hizo fue reconocer los derechos del río y obligar al Estado a que retirara esos derrubios y pudiera vivir el río. En definitiva, yo creo que esto es un cambio de paradigma que ya no va a tener vuelta atrás. Estamos hablando de una nueva forma de entender la presencia del ser humano en la Tierra y que está directamente relacionado con lo que hoy vais a trabajar, con la naturaleza y la arquitectura. Por eso, de nuevo, quería felicitaros a los que habéis estado al frente de esta iniciativa, a quienes vais a participar, porque justamente esta clase de actos son los que al final nos ayudan a pensar que el pensamiento fronterizo es cada vez más importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, moltes gràcies, vicepresident, Rubén Martínez Dalmau e Iván Cabrera, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Buenos y lluviosos días a todas las personas asistentes, tanto de manera presencial como online. Yo soy Pablo Carnero, ingeniero de la energía del Instituto Valenciano de la Edificación, y presentaré la primera mitad de la jornada. La jornada se estructura en bloques de 1 hora cada uno, discurriendo sobre los elementos concretos que evidencian la relación entre la naturaleza y la arquitectura. El bloque 1 está centrado en la parte de la energía, el bloque 2 sobre la circularidad de los materiales, seguidamente habrá un breve descanso y daremos paso al bloque 3 y 4 que tratarán sobre el agua y la calidad del aire respectivamente. Y bueno, las presentaciones y la grabación del evento estarán disponibles con posterioridad. Y sin más voy a dar paso al bloque 1 sobre energía. Y bueno, este bloque estará presentado por mi parte y participarán como ponentes José Manuel Pinazo, aquí presencialmente, y de manera telemática Fermín Sarlegui, a quien presentaré con posterioridad. José Manuel Pinazo es catedrático de universidad en la Universidad Politécnica de Valencia por el área de conocimientos de máquinas y motores térmicos desde 1998. Es presidente de honor del Comité Técnico de ATECIR, habiendo sido su presidente desde 2002 hasta 2020. También ha escrito numerosos libros sobre climatización y guías técnicas reconocidas por el Ministerio. Entre toda esa labor, también es autor de numerosos programas en el campo de la climatización y en especial es de aplicación hoy el desarrollo de software CERMA, que es el objeto de su ponencia. Finalmente me tomo la licencia de decir que fui alumno suyo en la carrera y le considero mi mentor a muchos niveles, por lo tanto es para mí un placer poder presentarte hoy, José Manuel. Así que sin más, me pongo yo la mascarilla y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Pau. Bueno, yo os quiero comentar el tema del nuevo CERMA, es decir, por qué se ha hecho y qué repercusión le veo yo. Y bueno, y luego comentar una serie de características para que lo conozcáis, si conocéis el anterior, y si no, pues una serie de características básicas del programa. Vamos a ver, el programa salió, quiero decir, realmente hace casi hace 15 años. La Generalitat Valenciana, quiero decir, en aquel momento salía, no sé, los que conozcáis, el CAL Enerviv y el CAL Energete, ¿no? Quiero decir, programas de certificación a nivel nacional. Y bueno, pues quiero decir, se vio que eran muy engorrosos a la hora del manejo, ¿no? A la hora de manejar los planos, a la hora de construir, quiero decir, incluso lentos a la hora de ejecutar, ¿no? y dar soluciones, quiero decir, y no parecían que eran muy viables, ¿no? Quiero decir, necesariamente para todo tipo de edificios utilizar aquello. Entonces se pusieron en contacto conmigo y con mi grupo y, quiero decir, y nos plantearon, oye, existe una posibilidad de hacer una simulación rigurosa
que sea una simulación, que realmente hora a hora, ¿no?, intente ver el edificio, pero que se pueda manejar, dijéramos, más rápido, ver las repercusiones, rápidamente ver una repercusión, qué supondría hacer este cambio, ¿no?, a nivel energético y conseguir esa certificación. Y bueno, pues hicimos el estudio, vimos que sí, que se podía hacer y bueno, como yo también estaba en ATECIR, y decir, bueno, pues dijéramos que el IBE y ATECIR, ¿no?, pues fueron los que impulsaron, ¿no?, este procedimiento CERMA. Hasta ahora este procedimiento CERMA, como toda la ola de certificación, lo que consistía era en dar una etiqueta. Esa etiqueta pues pasó por varias épocas, quiere decir, básicamente es una etiqueta medioambiental, porque lo que da la letra es con el CO2, no con la energía primaria, no en función de la energía consumida, sino del CO2, ¿no?, que produce, ¿no?, esa energía que ha consumido. En Europa prácticamente ya hoy en día casi toda la legislación se va a energía consumida. Por lo tanto, yo entiendo que pues en un futuro no muy largo, quiero decir, se modificará ese proceso de certificación o de asignación de la letra. Y bueno, quiero decir, esa certificación, pues al principio había mucho interés y mucha ilusión porque eso supusiera realmente una mejora en la calidad de las instalaciones y una mejora en que la gente supiera distinguir esa letra y por lo tanto valorarla y por lo tanto, dijéramos, entre comillas, asignarle mentalmente un precio, con lo cual, quiere decir, se suponía que se iban a vender, ¿no?, las casas, ¿no?, con letras mejores, ¿no?, con mucho más interés, ¿no?, que las casas, que se iba a preocupar la gente por el tema este. Y bueno, a mi forma de ver, yo soy muy crítico y yo creo que al final se ha quedado mucho en una burocracia más. Es un papelito más, una burocracia que cuando se modifica, ¿no?, se construye un edificio, pues tiene que tener esa certificación energética y cuando se vende o se alquila, ¿no?, y bueno, es una burocracia más. Incluso nosotros mismos, que decir, los técnicos que estamos al lado de todo esto, lo hemos visto así y de hecho, pues no sé, se hacían y se hacen, no sé, o se hacían por lo menos, certificaciones de edificios a 40 euros, a 50 euros, ¿no?, sin visitarlos, ¿no?, quiere decir, simplemente con una foto, ¿no?, y tal, que lo cual, pues bueno, por lo que estás haciendo ahí, pues no es, estás reconociendo que es una burocracia, ¿no?, pero no pretendes, ¿no?, hacer nada más. Yo creo que esto va a cambiar y está cambiando, sobre todo con la impulsión del nuevo Código Técnico de la Edificación. El nuevo Código Técnico de la Edificación le ha dado una vuelta más a todo este tema y exige, quiere decir, mucho más, exige mucho más. Entonces, sobre todo, pensemos que lo que exige mucho más es en viviendas unifamiliares, más que en viviendas en bloque, exige unas prestaciones mucho más en viviendas unifamiliares. Y esto hace que cumplir el código técnico empiece a suponer, o yo creo que va a empezar a suponer, realmente un quebradero de cabeza para muchos arquitectos. Es decir, una cosa es diseñar el edificio, ¿no?, tenerlo en teoría, y otra cosa es cumplir todas las especificaciones que aparecen en el código técnico. Porque las restricciones son muy grandes, las superficies aquí instaladas deben de disminuir, los materiales deben de ser muy buenos, tanto en carpintería como en cantidad de superficies, orientaciones o protecciones del sol. Y por otra parte tenemos el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces esas emisiones de CO2 pues, hace que Europa, ¿no?, pues se haya enfocado a la descarbonización, ¿no? Es decir, queremos que en el 2040, ¿no?, pues prácticamente en 2050 en todo caso, todo sea eléctrico y hace que las instalaciones se compliquen un poquito más. Se complican un poquito más pensando también en las instalaciones de energías renovables, en las instalaciones solares, en las instalaciones fotovoltaicas. Por lo tanto, ya el edificio lo tenemos que ver como un todo, ¿no?, como un todo, que es la arquitectura, que es el diseño y también las instalaciones. Y si no vemos ese todo y no lo hacemos conjuntamente, pues probablemente tengamos muchos problemas a la hora de cumplir la legislación, insisto, sobre todo en el tema de edificios residenciales unifamiliares, que es donde más han apretado. En este programa nosotros lo que hemos intentado es, dijéramos, hacer las dos cosas a la vez. Es decir, que sea un programa que sirva para certificar y que sea un programa que sirva también para comprobar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Por lo tanto, este programa se va a utilizar para ambas cosas a la vez, porque de alguna forma no tiene
no tiene sentido el que sea diferente. El Código Técnico de Edificación, a fin de cuentas, en su apartado HE, me dice un H0, un H1, ¿no? Un H4, que me está exigiendo una serie de cosas y que son las mismas cosas que luego me sirven evaluadas para hacer la certificación. Luego tendría sentido utilizar un mismo software para ambas cosas. También este programa, dijéramos, solamente sirve para edificios residenciales. No digo que en un futuro no pueda también servir para edificios terciarios, pero estamos hablando en estos momentos como edificios residenciales. Y dentro de edificios residenciales pues podrá tener, dijéramos, una certificación de una vivienda aislada, de una vivienda dentro de un bloque de viviendas. Todo esto, quiere decir, tiene su complejidad porque pensemos que luego, aparte del edificio, también tenemos las instalaciones. Y las instalaciones aquí en la Comunidad Valenciana, en general, las instalaciones son individuales. Es decir, cada uno tiene su instalación de agua caliente sanitaria, de calefacción, es decir, individualmente en cada vivienda, pero en muchas otras partes de España esto no es así. Es decir, la instalación es centralizada, ¿no? y abastece, ¿no?, de calefacción, de agua caliente sanitaria o lo que sea, a todo el edificio. Bueno, dijéramos, esto sirve para edificios residenciales, en un futuro es posible para edificios terciarios, aún no está, dijéramos, decidido. Al antiguo CERMA se le en fin, todo el mundo dice, no, el CERMA es muy bueno, ¿no? Quiere decir, no, calcula muy bien, pero es un poco complicado, ¿no? Me voy con otros programas que son más sencillos. Bien, hemos intentado en esta versión, dijéramos, compensar eso. Es decir, y entonces realmente el programa pues tiene dos modos de trabajo, uno simplificado y otro completo. El simplificado lo que hace es que muchos de los valores que son necesarios a la hora de establecer una simulación pues se van a adoptar por defecto. Por defecto te va a proponer el programa, ¿no?, esos datos, esos coeficientes, con lo cual tú no tienes que realmente saberlo todo. Esto nos dimos cuenta porque cuando, por ejemplo, me llegan de cuando en cuando certificados del CERMA con problemas diciendo, oye, no es esto, y me doy cuenta que algunos certificadores adolecen mucho de conocimiento de las instalaciones térmicas, es decir, y no interpretan bien el valor que le está pidiendo el programa, ¿no?, o cómo le está pidiendo el programa. Entonces, estos dos hechos lo hemos intentado solucionar. Por eso aparece dos modos de trabajo, que es el mismo, el programa es el mismo, simplemente en el simplificado me va a aceptar muchos valores por defecto y no me los va a pedir, con lo cual me va a simplificar la metodología. Evidentemente sirve para cualquier lugar de España, para cualquier pueblo, para cualquier localidad española, pues tendremos esto. El programa se estructura, la parte de arriba, en diferentes partes. Una primera parte, como datos globales, pues me va a decir qué ventilación, qué cantidad de aire exterior va a manejar y cuánto es el agua caliente sanitaria que me va a solicitar o que tengo yo que cumplir. Estos dos pues dependen del código técnico, pues, por parte de la HS3, ¿no?, en el caso de las viviendas, y de la H4 en el caso del agua caliente sanitaria. Se ha incorporado la posibilidad de poner el recuperador de calor. El problema está en que, bueno, quiero decir, ya he dicho que la H0, ¿no?, pues lo que hace, ¿no?, es apretar mucho, quiero decir, los cálculos y no tanto en zona climática como aquí en Valencia, pero sí en las zonas climáticas más al norte o más en el centro de España, donde hace mucho más frío. Muchas veces va a ser necesario imponer ese recuperador de calor en las viviendas para conseguir cumplir la legislación. Aquí no tanto. En cuanto a la estructura del programa, nos planteamos, quiero decir, incluso, bueno, pues a lo mejor en algún momento lo hacemos, el que el edificio se pueda meter desde AutoCAD. Es decir, no sé, pues también tenemos el programa Genera 3D, ¿no?, que es un programa que por medio de AutoCAD, por medio de los planos de AutoCAD, pues te monta gráficamente el edificio. En estos momentos seguimos haciendo por superficies en función de las orientaciones. Una forma sencilla de decir metros cuadrados y orientación, ¿no?, que tenemos metido. Y en cuanto a cada uno de los cerramientos, pues tendremos cerramientos que dan al exterior, cerramientos que dan a otros locales, medianeras, es decir, particiones internas, en fin, estarán todo ese tipo de cerramientos
con la especificación del U o de la composición de los cerramientos. Ahí tendremos, ¿no?, como veis, muros, cubiertas, suelos. Respecto a puentes térmicos, bueno, sabéis, los que estáis metidos en esto, sabéis que el Ministerio sacó un documento de puentes térmicos en el que aparecían, pues no sé, 200 tipos de puentes térmicos, cada uno con su coeficiente. Bueno, tenemos un sistema relativamente fácil que en función de la calificación, es decir, de ese puente, pues si es un frente de forjado no aislado, si el pilar está aislado por el interior o por el exterior, en fin, en función de cosas fáciles me asignan esos coeficientes. De todas formas, siempre se puede poner de forma manual los valores que se quieran. Los huecos es otra de las cosas que van a cambiar bastante, y han cambiado con el nuevo código técnico. Les han dado un ajuste en todo tipo, es decir, tanto de permeabilidad, las ventanas tienen que cerrar con mucha más capacidad, o sea, no tiene que tener tanta permeabilidad al aire. El U de las ventanas, es decir, los cristales, pues prácticamente tienen que ser dobles en toda España, ya cristal simple no se puede asumir. E incluso en zonas frías, pues va a estar complicado porque a veces tenemos que tirar de vidrio triple. Para que os hagáis una idea, el coeficiente global de transmisión de calor, el U del muro, ¿no?, el U del vidrio de toda la vida. Un vidrio doble tiene alrededor de 3 de coeficiente global, y en Madrid me exigen prácticamente que en media ese coeficiente valga 2. Con lo cual me están diciendo que tengo que hacer algo más que el vidrio doble. Aquí en Valencia yo creo que con vidrio doble tenemos. En el programa se han metido, veis ahí esas señales rojas que aparecen ahí, que cuando tú estás utilizando un material o una característica del vidrio o del muro, incluso antes, que no cumple el código técnico, que no cumple la H1, ¿no?, que marca unos valores máximos, ¿no?, en función de la tipología de muro o de ventana, pues automáticamente se ponga en rojo, con lo cual me está diciendo que esto no lo puedo utilizar, ¿no?, o que debo de apurar, ¿no?, debo de mejorar ese cerramiento o ese hueco. Otra de las cosas que me llama la atención del nuevo código técnico, lo tenemos aquí a la derecha, ese K límite y ese Q del mes de julio. El K límite vuelve a ser una cosa como era el K sub G. Los que somos mayores, quiere decir, reconocemos un K sub G medio, ¿no?, un K medio del edificio. Bueno, quiero decir, a fin de cuentas yo creo que eso está relativamente bien porque sabes lo que tienes que tocar. Si no cumples eso, sabes que tienes que poner más aislamiento. Es decir, hay una relación directa y por lo tanto está claro que eso limita las pérdidas de energía. Y el Q de julio que han puesto me hace gracia porque prácticamente obliga de alguna forma a que todos los huecos deban de tener persianas. Prácticamente, quiere decir, un hueco sin persiana, una casa que tenga huecos, ventanas, y que no le hayan previsto la posibilidad de tener persiana, difícilmente va a cumplir el código técnico, el nuevo código técnico, con los nuevos edificios. Por lo tanto, quiero decir, pues no sé, yo siempre me fijo en algunas viviendas unifamiliares de chalés, ¿no?, de grandes ventanales, ¿no?, con orientaciones que arquitectónicamente son muy bonitos, pero va a tener ciertas dificultades a la hora de poder superar ese código técnico. Bien, aquí lo que nos dice es qué elemento me está, ¿no?, perjudicando y cuál es el valor total. En cuanto a los equipos, se ha hecho un gran esfuerzo en comparación con el anterior programa. Yo creo que la gente entiende muy bien, dijéramos, si un equipo sirve para agua caliente sanitaria solo, o si sirve para agua caliente sanitaria y calefacción, o si sirve para calefacción y refrigeración, es decir, por el servicio que abastece. En función del servicio que abastece, pues es muy fácil nosotros, dijéramos, localizar el tipo de instalación que yo quiero introducir. Eso la parte lo tenéis aquí abajo, el servicio que abastece. Y la segunda cosa es si la instalación es centralizada o individual. Insisto, aquí en la Comunidad Valenciana casi siempre estamos utilizando instalaciones individuales, pero en el resto de España pues también existen instalaciones colectivas. Bueno, en función de estos dos parámetros es muy fácil, quiere decir, seleccionar un sistema de ACS. Pues aquí tenéis, bueno, el sistema ACS que tiene un calentador, es una caldera, es una bomba de calor
aire-agua, ya estamos con bombas de calor, aire-agua más caldera en zonas más frías. Es una bomba de calor, aire-agua dedicada únicamente para agua caliente sanitaria. Es un termoeléctrico, es un interacumulador. Es decir, en función de cada uno que estemos seleccionando, me va a aparecer el esquema de la instalación, ¿no?, que yo tengo. Con lo cual me va a hacer mucho más fácil identificar de qué instalación estoy hablando, ¿no?, y qué es lo que estoy haciendo. En cada una de esas instalaciones, pues aquí lo tenéis, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, cuando la instalación es individual, pues tiene estas posibilidades. Veis que aparecen muchos numeritos aquí, ves el tema de bombas, cuál es la potencia de las bombas, los caudales, cuál es el UPORA del depósito, cuál es la temperatura de consigna de baja y de alta. En fin, me hace falta valores porque lo que queremos es simular la instalación hora a hora. Bueno, pues lo que hemos hecho es que si estamos en el método simplificado, todos estos valores están rellenos de una forma estándar, con lo cual no hace falta, ¿no?, introducirlos. Y únicamente cuando estamos en el método completo, pues puedo llegar, ¿no?, y modificarlo, pero ya sería, ¿no?, pues un especialista cuando yo tengo, ¿no?, la instalación completamente determinada. Incluso hemos puesto aquí una varita mágica, ¿no?, para poder, ¿no?, rellenar, ¿no?, de forma automática todos esos valores que son necesarios. También os diré que, veis aquí en la parte de arriba, aparece aquí una llamada a alimentación del agua de red y aparece aquí una energía solar fotovoltaica. Ahora luego comentaremos eso. Bien, si lo que tengo es un equipo por ejemplo aquí, que me da la calefacción y refrigeración, bueno, pues tendré un equipo, un split, un equipo de conductos, un VRV, ¿no?, una bomba de calor, es decir, los sistemas que me vuelven a aparecer, ¿no?, el esquema básico, ¿no?, de la instalación que tiene. Incluso queremos que en un futuro esto esté añadido dijéramos, con casas comerciales para poder seleccionar, ¿no?, la potencia de un modelo concreto de una casa concreta. Bien, ahí tenéis, por ejemplo, la bomba de calor aire-agua, que es decir, para el sistema de calefacción y climatización, en fin, como veis los esquemas se van haciendo. Claro, la instalación solar fotovoltaica pues no deja de ser una instalación más del edificio. Entonces no entiendo por qué se tiene que hacer con otros programas o con otras cosas, ¿no? Pues aquí le ponemos la potencia pico, ponemos la orientación de los paneles y pues me dice, ¿no?, pues cuánta energía fotovoltaica no va a sacar y me hace el proceso que me indica el código técnico de cómo compensar, ¿no?, cómo disminuir la energía que consumo en función de la energía fotovoltaica que estoy produciendo. Que recuerdo que me dice que las cuentas se tienen que hacer mes por mes, por eso aparece aquí, ¿no?, los valores mensuales. O incluso la instalación solar, ¿no?, porque si la instalación solar térmica, en este caso de agua caliente sanitaria, pues ¿qué la tengo que hacer con otro programa, con otras cosas y poner un rendimiento? No, aquí le digo cuántos metros cuadrados de paneles tengo, qué tipo de panel tengo y los metros cuadrados y la orientación y bueno, pues él que calcule, ¿no?, que como una instalación térmica más, bueno, pues que me calcule esa protección. Insisto que todos estos datos aquí al principio pueden parecer muy grandes, es decir, todos estos datos, yo tengo que meter todos estos datos, no lo sé. Con el método simplificado, el único dato que tienes que poner es prácticamente el número de metros cuadrados y la orientación que tenga, nada más. Todos los demás, por defecto, van a tener un valor razonable de la instalación. Incluso cuando yo genero una instalación, me va a venir predimensionada. Como si yo trabajo con el programa de forma secuencial, título global, entorno y tal, cuando llego a equipos ya he definido, dijéramos, el edificio como es, los huecos como tengo. Puedo estimar cuál va a ser la potencia que me va a hacer falta. Por lo tanto, puedo estimar la potencia de las instalaciones que va a tener. Entonces el programa automáticamente predimensiona la instalación, que luego puedo apurar y terminar de hacerlo. A partir de ahí, ¿qué tengo? Bueno, pues tienes la certificación energética, como siempre, salida impresa, el XML de la administración. Tienes otra cosa muy interesante, que es el detalle, que es esas emisiones o esa cantidad de energía consumida, ¿a qué se asocia? ¿A qué elemento se asocia? ¿A los muros, a los huecos, ¿a qué? ¿A los puentes térmicos? Con lo cual, viendo estas tartas, incluso particulada, hueco a hueco, ¿no?, o cerramiento opaco a cerramiento opaco, podemos saber dónde modificar. Es decir, nos dice dónde quiero ahorrar, dónde puedo ahorrar, dónde tengo más energía que me está consumiendo. Luego es relativamente fácil mejorar las instalaciones,
me da un detalle mes por mes de lo que está pasando con todos los tipos de energía que puedo estar consumiendo. Y me dice si cumple el código técnico. ¿Veis? La H0, la H1, la H4, pues esas son básicamente las tres que tienen restricciones en este caso de residenciales. Tendríamos la H2 como datos de energía y tendríamos la H5 en el caso de fotovoltaica, en el caso de terciario. Y me dice si cumple o no cumple, es decir, me va especificando y cuánto es lo que tengo, no, qué es lo que tengo, no, y cuánto me voy. También me dice si cumple la H1 las diferentes partes, es decir, el K-límite, ¿no? El Q-sol que hemos dicho que teníamos que poner persianas, el NV50, en fin, que decir, todos los ratios que aparecen, si existen condensaciones o no existen condensaciones, es decir, me cumple todos los aspectos del código técnico. Aquí tenemos el caso del H4, de evaluar cuánta energía, ¿no?, renovable tengo que suministrar, que recuerdo que es el 60%, ahí no llega por muy poco, pues, y me da los resultados. También hemos hecho una cosa, y yo creo que este programa puede servir mucho de cara al futuro con el tema de las rehabilitaciones. Sabéis que ahora Europa nos dice que nos va a inundar con muchos millones, ¿no? Y en España se ha dicho que hay varios sitios donde se quiere gastar el dinero, donde se quiere invertir el dinero, en la digitalización, ¿no? Y uno de los aspectos que están diciendo es en la rehabilitación de edificios. La rehabilitación de edificios pues tiene dos partes, el edificio en sí, quiere decir, la parte arquitectónica del edificio y la parte de instalaciones. Y en esos dos casos están diciendo, bueno, oye, si tú ahorras y me demuestras que estás ahorrando un 10%, un 20%, depende, y me demuestras que tu edificio, dijéramos, aumenta 2 letras, ¿no? O baja 2 letras, si baja una, no, te doy una subvención, si baja 2, te doy más subvención. Es decir, estamos hablando ya de solicitar dinero para subvenciones. No estás hablando de una certificación para que, ¿no?, para que sea un documento que en el contrato, ¿no?, o en la venta se dé. No, estamos hablando que si yo demuestro a la administración que bajo una letra o 2 letras y que ahorro un 10% de energía, ¿no?, en la demanda de calefacción o tal, me están diciendo que en esos momentos me van a dar dinero, o puedo yo solicitar dinero. Y estamos hablando de bastante dinero, estamos hablando de subvenciones que pueden llegar al 25%, al 30%, incluso al 50% del coste que tenga esa rehabilitación. Por lo tanto, me parece que esa rehabilitación va a ser muy interesante. ¿Qué hemos hecho nosotros aquí? Es decir, bueno, pues yo creo, veis ahí 2 edificios, veis ahí que hay un edificio base y un edificio rehabilitado. Entonces yo en el ordenador voy a tener como si fueran 2 edificios, o sea, yo tengo un edificio y digo, ahora hazme una copia, o sea, hazme una copia gemela. Y ahora en este segundo te voy a modificar pues lo que quiero, voy a poner más aislamiento, voy a modificar las ventanas, voy a cambiar el tipo de instalación y tal. Y automáticamente, no, compárame esos 2 edificios y dime qué está pasando. Pues entonces lo que está diciendo es decir, bueno, pues tienes la comparación, ¿no?, del edificio base y el edificio rehabilitado y te va a decir exactamente cuánto estás ahorrando en demanda, cuánto estás ahorrando en la parte que quieras, en emisiones, energía primaria no renovable, etc. El programa es un programa de simulación y por lo tanto también hemos explotado mucho ese tema. Ahora tenemos salidas que pueden ser en hojas Excel, es decir, en la que tenemos todos los datos hora a hora de lo que quieras, de la temperatura interior de la vivienda, de la demanda, del funcionamiento de los equipos, de la variable que quieras, de la temperatura que tiene el agua, el depósito de agua caliente sanitaria, de en qué nivel, en fin, todo lo que queramos. Estamos hablando que esa salida de resultados pues puede ser o bien de forma gráfica o bien de forma, ¿no?, pues más gráfica. Aquí, por ejemplo, tenéis la evolución de la temperatura de un depósito de ACS, ¿no?, de un depósito solar, es decir, un depósito de una instalación solar, pues me va diciendo, pues está claro que aquí hay una rebaja que es, ¿no?, donde se produce un consumo mayor, está claro que aquí es el verano, aquí es el invierno que no llega, no sube mucho. Bueno, pues todos esos datos de formas horarias los tenemos y los podemos manejar, sacar con los Excel y hacer lo que queramos. Ahí tenéis pues los resultados manuales de demanda, insisto, de temperaturas, de caudales, de consumos, de lo que sea. Y finalmente, bueno, pues tenemos esa base de datos de cerramientos, como siempre, eso estaba como teníamos antes,
Y, bueno, insisto, estamos intentando pensar a ver si podemos incluso meter una base de datos de equipos comerciales que facilite, ¿no? Que facilite a la gente el manejo de este programa. Y nada más. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, sin duda la parte de la calidad de las viviendas, la rehabilitación, has tocado muchos temas y a mí me gustaría reivindicar que las funcionalidades existentes que tenía CERMA en la versión anterior ya eran muy buenas. Como he comentado, la parte del detalle me parece un elemento que yo creo que ha sido pasado por alto y es fundamental para el análisis energético de los edificios. Bueno, y la actualización en esta versión 5.0, 5.1 y las sucesivas bueno, aporta valor añadido y bueno, mejora también notablemente la experiencia del usuario. En esa línea sí quería mencionar que el curso de formación que ofrece el IBE en la oferta formativa de 8 horas pues ya está disponible en la página web y bueno, el programa de descarga todavía no está publicado en la página web del Ministerio, pero puede descargarse desde la página web de ATCIR y tanto desde la del IBE y bueno, próximamente el Ministerio la publicará. Has hablado también de la eficiencia energética de los edificios como uno de los pilares del PENIEC, de la estrategia de rehabilitación a largo plazo, de los planes de recuperación. Bueno, la directiva de eficiencia energética en los edificios a nivel europeo está ahora mismo en revisión y se está hablando de nuevos empujes que ya mejorarán el código técnico actual, que sin duda bueno, pues ha supuesto un cambio de paradigma y bueno, la certificación queda pendiente también de ser revisada en profundidad. Bueno, el nuevo código técnico establece que los edificios de nueva construcción ya son edificios de consumo casi nulo, pero bueno, nos queda la asignatura pendiente de toda la rehabilitación del parque existente, que no es una tarea menor. Y bueno, en esa línea también quiero hacer la relación con la próxima ponencia, que bueno, puede que los edificios de consumo casi nulo sean un horizonte muy deseable, pero a lo mejor en obra nueva tenemos que ir un paso más, ir a los edificios de energía positiva, poniendo en valor el paradigma de las comunidades energéticas, los distritos de consumo casi nulo, la producción renovable distribuida, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa línea, pues sí me parece que es un buen hilo conductor entre la ponencia que acabas de hacer, José Manuel, y la que hará ahora Fermín Saralegui, que está online. Así que, si te parece, nos cambiamos de posición y le damos paso. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Hola, Fermín, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Hola, Fermín. Bueno, bienvenido. Voy a hacerte una breve presentación y te dejo ya que compartas pantalla y que procedas con la presentación. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Fermín Saralegui Reta es licenciado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra con especialidad en urbanismo. Es socio del Estudio de Arquitectura y Urbanismo Tabuenca, Saralegui y Asociados. Y a lo largo de estos años, bueno, el estudio ha desarrollado proyectos de todo tipo, mayoritariamente urbanísticos y ubicados en Navarra, bueno, destacando también los relacionados con el desarrollo de planes urbanísticos y la construcción de viviendas, tanto libres como de protección oficial. Y bueno, muchos de los cuales han sido adjudicados mediante concursos públicos. Es de destacar el reconocimiento recibido por la construcción del primer edificio de viviendas de protección oficial de consumo casi nulo en España. Y bueno, yendo un paso más y siguiendo esta evolución del paradigma que comentábamos anteriormente, tenemos el edificio Solar House como ejemplo de edificio de energía positiva y, si no me equivoco, ese es el objeto de la ponencia que presentarás a continuación. Así que, si quieres proceder a compartir la pantalla, bueno, todo tuyo. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a participar en estas jornadas y como ya habéis dicho, la presentación de esta promoción, este edificio Solar House, que es el primer intento que hemos hecho de un edificio de energía positiva. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, pero es un ejemplo también de que esto es digamos, el resultado de una trayectoria que ya llevamos unos cuantos años. Como bien has dicho en mi presentación, ya hicimos previamente con el mismo promotor constructor que este edificio Solar House, hicimos una promoción anterior que era el edificio Cero, que fue el primer edificio de vivienda protegida de España
de edificio de energía casi nula. Digamos, porque no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Esto todo es una evolución y un esfuerzo y sobre todo un equipo que se ha mentalizado para cambiar el sistema constructivo y de promoción que llevábamos desarrollando en Pamplona durante muchos años, ¿no? Por eso me gusta siempre, cuando explico o explicamos tanto nosotros como la ingeniería o la promotora constructora, explicar que esto se consigue gracias a un equipo. El equipo está formado tanto en el edificio cero, que explicaré primero brevemente, y luego el edificio Solar House, por un equipo formado por en este caso, el promotor constructor, que es Construcciones Domenyo, una empresa constructora de Pamplona con más de 60 años de experiencia en la localidad, con mucha fama de solidez en su construcción, que siempre ha tenido ese plus de hacer las cosas bien y construir bien. Nosotros, como estudio de arquitectura, que llevamos años trabajando con Construcciones Domenyo, la ingeniería Naven Ingenieros, que es la ingeniería pues, de las fronteras en Navarra, con las cuales también estamos asociados, y también está muy metido en todo el tema de servicios energéticos a la edificación y a la postventa, dirigida precisamente por José Mari Moro, que es el presidente de ATECIL en Navarra Rioja. Y luego también todo este equipo asesorado por el CENER, por el Centro Nacional de Energías Renovables, que también tenemos la suerte que esté arraigado aquí en Pamplona. Y además, a escasos metros de los solares, tanto de edificio cero como de Solar House. ¿Se me oye bien o hay alguna...? Sí. Vale. Perfecto. Como comentaba, el origen en 2013, intentando salir de la crisis de la construcción, Construcciones Domenyo se plantea, y nos planteamos todos juntos, nos reunimos y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, ¿no? Para intentar hacer unas viviendas que tengan un atractivo distinto, que se diferencien de lo que se estaba haciendo hasta el momento y digamos, active la demanda a un sector pensábamos nosotros, a un sector del público que a lo mejor hasta ahora no había tenido unas viviendas que respondieran un poco a lo que ellos demandaban, ¿no? A esta sensibilidad por el medio ambiente, por la reducción del consumo energético, etcétera, ¿no? Era una cosa que todavía nos pillaba un poquito fuera de juego, ¿no? Por eso digo que en 2013, ya hace 8 años, se inició el proyecto que llamamos Edificio Cero 2020, con ese objetivo de ir adelantándonos o ir acercándonos a esos estándares de edificio de energía casi nula que se estaban estableciendo de una forma un poco, no todavía normativa, sino sugerencias de tanto desde Europa como desde el gobierno español, ¿no? Nosotros, digamos que teníamos la sensación, y desde luego en Navarra fuimos pioneros en este asunto, sobre todo, insisto, con un edificio de viviendas protegidas, donde lógicamente el presupuesto es más limitado, cuando en aquel momento cualquier cosa que fuera una eficiencia energética se entendía como un incremento importante del coste de la obra. Y evidentemente las viviendas protegidas están limitadas por módulo de venta, ¿no? Pero bueno, vimos que era la vía. Yo creo que nos reconvertimos todos, nos apoyamos unos en otros y dijimos que intentamos, digo, bueno, esta es nuestra apuesta, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Aquí en la foto, de hecho, veis todo el edificio cero completo, pero en realidad son dos parcelas distintas. La de la derecha es el edificio cero 2020 y luego se adquirió, al ver que había funcionado muy bien, se adquirió la parcela colindante, que también estaba, como casi todas las de alrededor, totalmente paradas, y se sacó el edificio cero 2.0, que con pequeñas mejoras
sobre el edificio cero inicial, ¿no? A su vez, cada uno de estos edificios lo sacamos en dos fases, porque, insisto, estábamos en unos años muy complicados para la venta y el desarrollo de las viviendas, y el esfuerzo para todos era un poco novedoso y nos exigía un poco de prudencia. Y por eso es aquí que en el 2000 primero se sacó una primera fase de 6 viviendas, 2 portales, y posteriormente, al ver que digamos, la promoción iba bien, habíamos detectado una respuesta de la población sobre este tipo de edificio, y conseguimos dar salida a la segunda fase y posteriormente, como os comentaba, a ese segundo edificio cero, que eran otras 72 viviendas a su vez divididas en dos bloques de 36. En total, prácticamente 143 viviendas de protección que cumplían los estándares del edificio de energía casi nula. Y comentamos un poco cómo se diseñó el edificio, que como veréis luego en Solar House, muchas de las pautas ya se establecieron en estos primeros edificios, ¿no? Como os decía antes, nos fijamos en los estándares de los edificios de energía casi nula como objetivo para ir implementándolos en el edificio, con dos apartados muy claros. Por un lado, la adopción de medidas pasivas, y el otro, la adopción de medidas activas. Las medidas pasivas nos llevaba a un replanteamiento de la envolvente del edificio. Evidentemente, estamos en Navarra y Pamplona, una zona más fría, y lo primero que nos pide la envolvente es mejorar los aislamientos lo máximo posible, aunque sea lógicamente en detrimento de la superficie útil de venta, que siempre es importante, pero entendíamos que el aislamiento era prioritario. Luego, como también ha comentado en la ponencia anterior José Manuel Pinazo, estudiar bien los huecos del edificio. Veíamos que el resto de promociones, las pocas promociones que se estaban haciendo en aquel momento, se tendía a una apertura de huecos quizás para este tipo de edificios exagerada, muy abiertos, con unas terrazas muy amplias, pero con unos ventanales muy grandes, que entendíamos que para este tipo de edificios pues, era contraproducente, y nos parecía que era importante buscar una optimización entre la proporción de huecos, pero lógicamente también que las viviendas tienen que ser interesantes y atractivas para su venta, con lo cual nos obliga a un equilibrio entre el tamaño del hueco, que al comprador siempre le atrae tener un ventanal grande, especialmente en las zonas de salón-cocina, con, lógicamente, lo que el objetivo que teníamos, que era el edificio de energía casi nula, nos estaba diciendo, ¿no? que había que controlar ese tipo de huecos. Entonces, bueno, hicimos unos huecos ajustados, dándole calidad a las viviendas. Las carpinterías que tradicionalmente se habían hecho de PVC, de aluminio, aquí las pasamos a PVC para mejorar la transmitancia, y los vidrios, evidentemente dobles, de baja emisividad, para también controlar la eficiencia energética del edificio. También dimos un paso importante en lo que es la estanqueidad de las viviendas, algo que tampoco hasta ese momento se había hecho, intentando colocar, pues, por ejemplo, inspirándonos también en modelos como las medidas que establece Passive House para sus edificios, sin querer copiar de Passive House, pero sí aprender de las cosas muy interesantes y buenas que creo que tiene también la certificación Passive House. En concreto, como digo, la estanqueidad, ¿no? Intentando controlar todas las infiltraciones de aire del exterior, colocando ventas perimetrales en todas las carpinterías, intentando mejorar el aislamiento térmico, sobre todo en puntos tan débiles como son los cajones de persiana, etc. Eso unido al control de puentes térmicos, con forjados, etc. Todo esto también, quería hacer un inciso que, sin perder de vista el tipo de construcción tradicional
que siempre ha hecho esta empresa que es Construcciones Domenyo, una construcción sólida, pero basada en elementos pues, como la piedra, morteros, fábricas de ladrillo, etcétera. Hemos pasado también de forjado unidireccional, que era lo clásico, a losas de hormigón, intentando mantener un poco esa robustez que siempre le ha dado esa categoría a la empresa, pero mejorándola con todo este tipo de aislamientos, calidad de las carpinterías, estabilidad, etc. Y luego con pequeños, evidentemente siempre teniendo en cuenta la orientación, pero tampoco siendo, bueno, claro, en parcelas como esta, que ya vienen dadas, no puedes jugar evidentemente con movimientos del edificio, pero sí que hay decisiones muy importantes del inicio, como es jugar con qué orientación es la más favorable. Y hay veces, como es en este caso, en que a lo mejor la mejor orientación sur para los espacios de día resulta que es la peor en cuanto a vistas y ubicación respecto al resto de la urbanización. Entonces, nos parecía que era importante que las viviendas fueran atractivas y decidimos darle la vuelta, un poco en contra de los criterios de orientación del propio edificio. Eso nos obliga a, por ejemplo, en las ventanas que daban al sur, que es donde estaban los dormitorios, a colocar unos persitoldos que hagan un poquito esa función de que en verano, cuando el sol pegue en esos huecos que no tienen protección, así como las zonas de día tienen su terraza y ya están protegidas de la incidencia del sol, en las ventanas al sur los dormitorios no tenían y con este persitoldo lo que conseguimos es que en verano no sea necesario, como ocurre muchas veces aquí en Pamplona en climas tan extremos, el tener que bajar la persiana y tener que encender la paradoja de tener que encender la luz para utilizar la habitación, para hacer la vida normal, sino tener esa persiana que se puede hacer un poquito de toldos, de protección y utilizar y aprovechar la luz del sol, ¿no? Todo esto evidentemente redunda en una eficiencia energética, menos gasto energético para la iluminación. Luego pasamos a las medidas activas. Las medidas activas, aquí dimos un paso muy importante, que creo que es el primer edificio que se colocó en Navarra de viviendas, que se colocó recuperador de calor. Entendíamos por nuestra experiencia del cumplimiento del código técnico el tema de la renovación de aire de las viviendas nos estaba dando problemas cuando al principio con el cumplimiento, con la entrada en vigor del Código Técnico en 2006, los primeros edificios intentamos hacer extracciones y renovaciones centralizadas, daba muchos problemas luego a la hora del funcionamiento entre los propios vecinos, luego se pasó a una extracción y una renovación de aire individual que mejoró la calidad y el funcionamiento, pero el paso importante yo creo que es el recuperador de calor, ¿no? El recuperador de calor nos ha dado ese control de las renovaciones de aire que nos exige el código técnico, pero controlando que la temperatura del aire que entra en la vivienda esté atemperada, lógicamente, por la temperatura del aire de extracción, que ya está caliente, ¿no? Con lo cual, digamos, el gasto energético para calentar ese aire que está renovándose permanentemente es mucho menor, ¿no? También, además, veíamos muy necesario el recuperador de calor por el tema de que al mejorar la estanquidad de las viviendas, también veíamos que si no había un sistema que automáticamente renovaba el aire, podíamos tener problemas, y de hecho se empezaron a producir en algunos edificios temas de condensaciones, ¿no? por no renovar el aire con asiduidad. Todo esto unido a una calefacción de alta eficiencia energética centralizada, como comentaba también ayer, antes José Manuel Pinazo, aquí también era más normal que las viviendas tuvieran su caldera individual, y las calderas centralizadas se veían como algo no interesante, no atractivo, porque dependías de un control superior, el gasto era difícil de repartir entre los vecinos,
pero en este paso a edificios de energía casi nula nos parecía que era esencial dar ese salto a una centralización de la generación, ¿no? Con una caldera de condensación de gas, con suelo radiante en las viviendas para conseguir también que con menos temperatura podamos dar una temperatura de confort a todas las viviendas, e integrando en la cubierta con una instalación solar térmica para agua caliente sanitaria, ¿no? Los objetivos, como digo, eran acercarnos a un edificio pasivo, aunque ese no era nuestro objetivo final, sino conseguir que fuera un edificio de energía casi nula. Aquí vemos un poquito el esquema. Gran parte de las imágenes que vais a ver son parte de la documentación de venta, porque, como os digo, era muy interesante explicar claramente a la población, a los futuros clientes, qué es lo que queríamos hacer y cómo funcionaba el edificio, ¿no? Para que eso diera la confianza de lo que estábamos haciendo, que era algo innovador, y por eso también se detectó, sobre todo al principio, un tipo de cliente más especial, más mentalizado con este tipo de energías, ¿no? que digamos que acudía a la promotora como diciendo, por fin veo algo que me puede interesar, o es un poco, veo unas viviendas acordes con mi mentalidad y con lo que yo creo que es el futuro, ¿no? Bueno, pues aquí en este esquema, como veis que estaba en el catálogo de venta, pues se ve los paneles solares térmicos que llevan el agua caliente a toda la zona de cocinas y baños, el recuperador de calor con la entrada y salida de aire, el suelo radiante, la caldera de condensación, etc. Aprovechamos el edificio cero y nos parecía muy interesante, pensando también en el futuro, es intentar analizar todas estas medidas, qué resultado tenían, un resultado real, medible. Y de hecho, prácticamente, bueno, bastantes de las viviendas pedimos autorización a los clientes. Como digo, se notaba que estaban muy mentalizados para que nos facilitaran la colocación de distintas sondas, para tener también una lectura conjunta de todo el gasto de agua caliente sanitaria, de energía tanto eléctrica como general de las viviendas, ¿no? En resumidas cuentas, una monitorización del edificio, ¿no? Para saber realmente si todas estas medidas eran efectivas o no. Eso nos permite, pues, hacer un análisis de las tendencias que se han ido observando, de los consumos obtenidos, y como curiosidades que se observaron en ese primer edificio cero, es algo que siempre tienes claro que puede ser, que puede darse, pero que realmente es muy importante y se nota mucho la diferencia que hay en un edificio como este, que era de 9 plantas, entre las plantas primera y última, que tienen lógicamente un envolvente con el exterior, por mucho que reforcemos el aislamiento térmico, tanto en cubierta como en techo de planta baja, el gasto de energía que tienen respecto a las plantas intermedias, ¿no? Se comprueba ese robo de calor de las viviendas interiores respecto a las viviendas que están más hacia el exterior. También detectamos sorprendentemente un enfriamiento, digo sorprendentemente, sobre todo por los clientes, ¿no? Que en este tipo de viviendas aquí en Navarra no es habitual colocar aire acondicionado. Cada vez más se dejan preinstalaciones, pero bueno, en realidad son, pues eso, 2 meses al año, mes y medio, el que tenemos, digamos, necesidad o podríamos tener una necesidad de aire acondicionado. Sin embargo, en este edificio, con el recuperador de calor, con la opción Free Cooling, que aprovecha para renovar, para que el aire más fresco de primera hora de la mañana o de la noche, en verano, renueve todo el aire de la vivienda, y durante el resto del día esa renovación esté al mínimo, conseguíamos mantener la temperatura de confort del edificio. Aquí en la gráfica se ve que los picos de temperatura entre 15 y 35 grados que pueden darse, por ejemplo, en el mes de agosto, y la
temperatura interior de las viviendas que prácticamente oscilaba entre 22, 21, sin ningún apoyo de ninguna instalación de aire acondicionado, solamente con esa envolvente muy cuidada, con ese funcionamiento del recuperador de calor, activando esa opción de free cooling. También es cierto que esto nos ha obligado a toda la sociedad, sobre todo a los primeros usuarios de este tipo de instalaciones, a acostumbrarse a no abrir las ventanas, sino confiar en que esa renovación de aire limpio, viene ya implementada por el recuperador de calor, sobre todo en meses calurosos como los que estamos comentando, ¿no? Aquí una reflexión también que está muy clara, que la monitorización del edificio maximiza la eficiencia de su instalación, y también se detectaba consumos de agua caliente sanitaria muy dispares. Veíamos que según tipos de familia, de costumbres sociales de unos tipos de familias u otros, pues el consumo de agua caliente era, vamos, abismal. Cuando hay instalaciones individuales, pues cada uno sabe lo que gasta o lo que controla en su vivienda, pero cuando estás haciendo un estudio general de todo el edificio, te das cuenta de la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Cuando hay, pues depende que eso es pues por ejemplo, teniendo aquí acumulación de agua, lógicamente a la tarde-noche es cuando más agua caliente tienes acumulada. Pues si hay familias con niños pequeños, se ve que hay un consumo mayor porque los niños se bañan a la tarde-noche, ¿no? Y entonces es una optimización de ese agua caliente. Y en otro tipo de familias es a la inversa. Entonces, al final, los edificios también nos damos cuenta que son edificios vivos. Las familias van creciendo, van cambiando, y por eso entendemos que la monitorización de los edificios y de las instalaciones tiene que ser continua. Se tiene que ir adaptando a la propia vida del edificio, ¿no? Y bueno, aquí como recordar, pues eso, que en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula se presentó una ponencia de este edificio y se reconoció como el primer edificio de viviendas de protección oficial de España con edificio de energía casi nula. Y pasamos al edificio Solar House, que, como insisto, viene derivado es una evolución y como consecuencia del esfuerzo realizado en el edificio cero. Nos planteamos, en otra parcela distinta, dar un paso más allá. Cuando el edificio de energía casi nula, el propio código técnico, como os he comentado antes, ya nos está obligando a que todos los edificios de nueva construcción sean de energía casi nula, nosotros queríamos dar un paso más y ver la posibilidad de crear edificios que fueran de energía positiva. Tenía un peligro y un riesgo, que es la normativa vigente en ese momento. Se veía en ese momento, cuando estábamos empezando a crear o a estudiar este edificio, bueno, cambió la normativa en cuanto al famoso impuesto al sol, todo este tipo de cosas, que es lo que nos abría una puerta con cierto vértigo, sabiendo que estábamos entrando en un terreno un tanto desconocido, sobre todo en cuanto a luego materialización de esas nuevas normativas, y más aún en edificios colectivos, de viviendas colectivas, como son estos que estamos desarrollando. El edificio es muy similar al edificio cero en cuanto a volumetría, son 9 plantas, con portales, con viviendas pasantes a doble orientación. En este caso teníamos unas viviendas, un bloque de 38 viviendas de vivienda protegida, y combinado con otro edificio de vivienda libre. El diseño, cómo se ha diseñado Solar House, bueno, pues acelero un poquito. En realidad, los criterios de diseño de Solar House son los mismos que teníamos en el edificio cero, pero con mejoras que hemos ido comprobando. Por ejemplo, medidas pasivas. Hemos pasado aquí a colocar ya vidrios triples y una mejora en cuanto a la calidad de los aislamientos. Hemos reforzado la estanquidad. Todas las acometidas a cada una de las viviendas están perfectamente estanquizadas. Y en cuanto a la adopción de medidas activas, mantenemos lógicamente el recuperador de calor, pero damos un salto a colocar bombas de calor aerotérmicas, mantenemos el suelo radiante
Hemos colocado también un apoyo de pequeña caldera de gas porque al principio nos daba miedo que en estas temperaturas, en este clima que tenemos, la bomba de calor aerotérmica fuera capaz de dar servicio a las viviendas en épocas muy frías, integrando también un campo solar importante para suministrar energía eléctrica a la bomba de calor y a los elementos comunes del edificio, tendiendo a ese autoconsumo, ¿no? El objetivo era acercarnos al balance positivo y de hecho aquí veis un poquito, teníamos la estimación inicial de que el 94% de la energía que íbamos a necesitar para ACS y para calefacción de todo el edificio iba a ser renovable, generada por las placas fotovoltaicas o todo el campo que íbamos a tener en cubierta, y el 6% iba a ser de apoyo de esa caldera de gas natural. De esto que teníamos previsto a la realidad, que vamos a entregar las viviendas en el mes que viene, acabamos de terminar el edificio, creemos que no va a hacer falta ni conectar las calderas de gas porque las bombas de calor térmicas también, como el avance es muy importante, de lo que estábamos previsto a las que hemos colocado, la mejora y la eficiencia ha aumentado, con lo cual sí que tenemos la confianza de, con la monitorización que vamos a hacer, podamos comprobar que efectivamente el balance de este edificio es positivo. Aquí veis una imagen de todo el campo solar que tenemos en la cubierta de los dos edificios. Ya está instalado, insisto, las viviendas protegidas, y las viviendas libres están para terminarse a lo largo de este año. En total, entre los dos, es una comunidad con un garaje mancomunado completo, etcétera. La instalación del campo solar son 100 kilovatios, que también por normativa es un poco el límite que tenemos actualmente, ¿no? Kilovatios punta para poder colocar. Aquí tenemos un poquito el esquema de la sala de instalaciones, que también, como novedad, en vez de como el edificio cero y en otros edificios que teníamos en cubierta, hemos tomado la decisión de colocarlo en el sótano, con dos ventajas muy importantes, como pone aquí. Por un lado, la cubierta la destinamos exclusivamente a planta fotovoltaica, no tenemos ningún otro elemento que nos quite superficie en cubierta, y además, al colocarlo en el sótano -1, hemos diseñado un sistema para que la toma de aire de esas bombas aerotérmicas pueda ser alternativamente, dependiendo de la temperatura, pueda ser ese aire del exterior o del propio garaje, que puede estar más atemperado, con lo cual en épocas muy frías creemos que eso va a mejorar de una manera importante el funcionamiento de las bombas la eficiencia de las bombas de calor. Aquí tenemos unos esquemas del consumo máximo de energía primaria no renovable con los distintos códigos técnicos, la calificación A qué respondía, cuál es la calificación A que conseguimos en el edificio cero, y el consumo era 18,36, y el 0,64 que hemos conseguido de consumo máximo de energía primaria no renovable en Solar House, que, como digo, con la monitorización creemos que podremos decir que este 0,64 es cero, o incluso hay un sobrante de energía, ¿no? Aquí también teníamos un esquema básico, como os digo, inicial, donde se veía en verde el autoconsumo de la energía eléctrica fotovoltaica que generábamos. El azul clarito es toda la energía fotovoltaica que en los meses centrales del año podíamos conseguir, pero evidentemente no podíamos consumir, y la azul, digamos, es la contraprestación, el balance que tenemos que consumir de la red. La parte gris es la que nosotros calculábamos que íbamos a necesitar el apoyo de esas calderas de gas, que, insisto, creemos que no va a ser necesario. Al final, lo que estamos viendo es que, independientemente de cómo se formaliza legalmente el intercambio de energía, nuestro balance va a ser positivo. Vamos a generar a lo largo del año, con nuestro campo solar fotovoltaico, tanto energía como la que demanda el edificio para agua caliente sanitaria, calefacción y elementos comunes. Evidentemente, manteniendo toda esa monitorización, que, como os digo, espero tener en año y medio, 2 años, podamos tener datos reales del funcionamiento de todas estas estrategias, con una predicción de los consumos, como decíamos antes, una mejora continua de la eficiencia de la instalación. Y bueno, esto también va
unido a un poco lo que se ha insinuado antes también, a atender a edificios conectados, smart cities, ¿no? Edificios que tengan excedentes de energía que puedan transmitirla a edificios colindantes, etcétera, ¿no? Un poco la frase que siempre solemos recordar, que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es un poco el resumen. Sin esa monitorización no podemos mejorar. Aquí vemos ya el edificio terminado. El edificio que está aquí en blanco es el edificio de vivienda libre que estamos todavía en ejecución. Y nada más, aquí veis fotos de cómo ha quedado. Muchas gracias, Fermín. Bueno, sin duda el reto que demostráis con este proyecto es el de hacerlo sostenible o la eficiencia, ¿no? Bueno, asequible y a unos precios de alguna forma que garanticen que esta transición energética o transición ecológica pues también es justa, ¿no? Que también está alineada en principio con los planes y las estrategias a nivel europeo. Has mencionado muchos de los elementos clave que también presentó José Manuel Pinazo en la presentación anterior. Así que yo creo que a modo de cierre de este primer bloque dedicado a la parte de la energía, bueno, la importancia de tener un equipo de diseño multidisciplinar, ¿no? Que traten de una forma global y holística el edificio y las instalaciones conjuntamente. Y bueno, también para eso fundamental tener herramientas de cálculo y análisis adecuadas y con rigor que nos permitan que lo proyectado luego se corresponde con la realidad. El reto de afrontar no solo la obra nueva de carácter positivo, sino también la rehabilitación es enorme, pero bueno, también lo es la oportunidad, y con esta idea de cierre me gustaría finalizar este bloque 1 y bueno, agradecerte, Fermín, la presencia telemática y también a José Manuel Pinazo. Y nada, con esto cerraríamos el primer bloque y daría paso al bloque 2. Así que voy a pedirle a María Fernández Forcada que me acompañe aquí en la mesa y nada, nos despedimos de ti, Fermín. Muchas gracias. Gracias.